Buenas tardes. La conferencia que tenemos esta tarde en la tertulia de farmacia Juan Bautista Chape-Guisado se denomina La materia farmacéutica vegetal en las naves de la expedición de Magallanes y Elcano, 1519-1522. Hacemos la conmemoración de la primera circunnavegación de la Tierra en su quinto centenario. Hace 5 siglos los océanos se convirtieron en las primeras autopistas para la información. Los grandes viajes del Renacimiento, cargados de sueños y mitos, una vez culminados por la gesta colombina, dieron a principios del siglo XVI origen y razón a uno de los retos más importantes de la historia del hombre: conocer y comprender realmente la Tierra en su globalidad. Entre estos años, 1519-1522, el paso de gigante lo dio la expedición ideada y proyectada por Fernando de Magallanes y completada por Juan Sebastián Elcano, que circunnavegó por primera vez nuestro planeta en este periodo que abarca desde 1519 hasta 1522. Se abrió un mundo de posibilidades reales e imaginarias, cambiando el discurso de la historia y de sus pueblos, que se precipitó de una manera tajante. Es verdad que estas nuevas rutas que tenemos ahora, virtuales, se extienden también pretendiendo alcanzar cualquier rincón del globo, por otras razones distintas del conocimiento mutuo entre los pueblos de la Tierra o de la igualdad de opciones. Pero aquí las tenemos y las aprovechamos. Tenemos presente el espíritu de aquellos pioneros del siglo XVI. La similitud entre ambas redes no es casual ni pasa desapercibida del mundo. En el desarrollo de las redes digitales está más que presente el espíritu de aquellos pioneros del siglo XVI. El discurso histórico, iniciado en 1519, podemos hablar de él y decimos que muchos piensan que fue iniciado en 1519 y atravesó todas las vicisitudes de estos siglos, que ahora quedan atrás, pero no ha concluido, y que hoy aún estamos completando de manera efectiva aquella globalización iniciada en 1519. Y estamos contemplando y viviendo un hecho verosímil. El planeta que tenemos es finito. 5 siglos después comprendemos la complejidad del viaje de Magallanes y Elcano, y sabemos que no solo demostró la redondez de la Tierra o abrió vías a nuevos mapas humanos de nuestro mundo, sino que también señaló que vivimos en este tipo de planeta. Así, también constatamos que los primeros pasos de aquella globalización dieron origen a expansiones imperiales desde los estados más poderosos o los de la era digital, que sirven nada más y nada menos que a nuevos imperios de intereses financieros y comerciales. Y ahora sabemos que nuestro planeta, este globo que gira en algún lugar del universo, es lo que es y no más. Hacemos una revisión de la universalización del conocimiento y de las opciones que tenemos. La Tierra y la humanidad que la habita necesitan en estos tiempos de esfuerzos que faciliten la universalización del conocimiento, a la par que también el despertar de conciencias, ya avistada para algunos. En 2022, que estamos, podemos dar por segura la conmemoración en el mundo de la primera circunnavegación de la Tierra en su quinto centenario, 2022. Probablemente en más de un lugar. Tan sustantiva es la fecha como sólida y extendida la memoria que se guarda de ella en todo el mundo. Y yo he creído que Cádiz, desde el Ateneo, debía proponer un modelo para esa conmemoración, y lo hago con esta conferencia al respecto, dentro de la programación del curso académico 2022-2023.
Revisamos la botánica y la materia farmacéutica renacentista. Primeramente vemos la tradición medieval, la recepción crítica del saber clásico, tercero la superación de la tradición, y dentro de este tercer punto estudiamos los herbarios renacentistas, los jardines botánicos y los viajes de exploración y la materia médica americana. Empezamos por la botánica y la materia farmacéutica renacentista. Recordamos el Liber de Propietatibus Rerum, editado en Colonia en 1470. Segundo, De Naturis Rerum, cuyo autor es Tomás de Cantipré, editado en Augsburg en 1475. Tenemos aquí una imagen de ese libro. Tercero, el Macer Floridus, editado en Nápoles en 1477. Tenemos aquí la portada de este libro. 4. La compilación de plantas de Apuleyo, que se basa en Plinio y Dioscórides. 5. Hortus Sanitatus, editado en Mainz en 1491, y referimos que fue muy utilizado en las boticas de la época. Recogían medicamentos reales o ficticios y hacía alusión al preparador de los remedios. Segundo, vemos la recepción crítica del saber clásico, y entre ellos vemos la cultura árabe y la botánica. Dentro de la cultura árabe vemos la publicación de la obra de Averroes y Racés y Mesue, editado en Padua en 1471, y tiene el formato de manual. La botánica, concretamente las obras de Aristóteles y de Teofrasto. En tercer lugar, vemos cómo la superación de la tradición se basa en la botánica islámica de la Baja Edad Media, suponiendo la superación científica de la botánica y de la terapéutica clásica. Y los herbarios renacentistas, basados en clasificaciones botánicas, los jardines botánicos como huertos monacales, huertos árabes con aclimataciones. Y dentro de los viajes de exploración y la materia médica americana, estudiamos el descubrimiento de América, tuvo lugar en 1492, Cosmographie du Levante en 1544, la Flora Orientalis en 1775. Vemos aquí una imagen de Propietatibus Rerum de 1482, editado en Lyon, de el Hortus Sanitatis, y aquí tenemos una imagen de un huerto medicinal medieval. Tenían este tipo de estructura y así se recolectaban. Otra iconografía de un huerto medicinal medieval. Y los cultivos de la época principalmente eran el trigo, Triticum aestivum del Linneo, la espelta, Triticum espelta del Linneo, la azucena del Lilium candidum, el Tanacetum balsamita, el orégano, Origanum vulgare del Linneo, el Arum italicum de Mil. Y pasamos a la expedición y la materia farmacéutica vegetal. La expedición de Magallanes y Elcano, como hemos dicho, fue la primera en recorrer y descubrir la redondeza del mundo según las propias palabras de Juan Sebastián Elcano, ocurriendo entre 1519 y 1522, cuando los medios de navegación eran todavía increíblemente rudimentarios y la vida a bordo de aquellas primitivas naves carecía de cualquier comodidad o seguridad. Además, se trataba de un viaje a lo desconocido y no iba a contar con posibilidad alguna de recibir auxilio y estaba repleto de múltiples peligros. Aquí tenemos un mapa de la época con las corrientes oceánicas y podemos visualizar la realidad de los mares de entonces. Y aquí un retrato de Fernando de Magallanes,
que vivió entre 1480 y 1521. Era guapo, ¿no? De Juan Sebastián Elcano, que vivió entre 1476 y 1526. Bien, Antonio Pigafetta fue el cronista de la primera vuelta al mundo. Este caballero italiano partió de Sevilla con Fernando de Magallanes el 10 de agosto de 1519 y volvió a esta misma ciudad el 8 de septiembre de 1522 con Juan Sebastián Elcano y los supervivientes de la nao Victoria, tras haber llevado a cabo lo que para muchos es la mayor hazaña de la humanidad. Antonio Pigafetta registró detalladamente cada hito y cada caso de su viaje y luego redactó unas relaciones que entregó al emperador Carlos y a otras personalidades de la época. Pigafetta, que se describe a sí mismo en su libro como un gentil hombre vicentino, perteneció a una rica familia de Vicenza, en la República de Venecia. Nace aproximadamente entre 1480 y 1491. De su vida se conoce poco, pero sí se sabe que su padre fue Giovanni Antonino Pigafetta. Antonio Pigafetta probablemente tuvo una buena salud y fue robusto, siendo uno de los pocos supervivientes que logró dar la primera vuelta al mundo. Además se desempeñó como explorador y geógrafo y era cronista al servicio de la República de Venecia. Este es el Palacio Pigafetta en Vicenza, palacio de su familia. Y este es un retrato de este cronista de la expedición. Estudió astronomía, geografía, cartografía y, conociendo el astrolabio o el uso del imán como brújula, perfeccionó su educación en la universidad al servicio del jerarca católico Francesco Chericati, alto cargo del Papa León X, en Roma. Estudió conocimientos generales y además probablemente sabía francés. Hacia 1518 acompañó al nuncio apostólico Chericati a España, donde fue presentado al emperador Carlos I de España y V de Alemania para impulsar la empresa que habían iniciado ya los reyes católicos en el Atlántico. Durante el tiempo que estuvo en España hizo una gran amistad con Fernando de Magallanes y con Juan Sebastián Elcano, a quienes acompañó en todo momento la expedición hacia la América. Pigafetta fue caballero de la Orden de San Juan y fue uno de los 18 hombres de la tripulación inicial que sobrevivieron al viaje. Tenemos aquí una réplica de la nao Victoria, que fue la primera embarcación en dar la vuelta al mundo. Si nos referimos a la relación del primer viaje alrededor del mundo, que se editó en 1524, fue también conocida como la relación de Pigafetta. Este relato es la fuente principal de información sobre el viaje de Magallanes y Elcano y de la propia vida de Pigafetta. Por primera vez, un europeo relataba el descubrimiento del estrecho de Magallanes, donde se constataba el paso navegable al océano Pacífico. Gran masa de agua conocida desde 1513 por Vasco Núñez de Balboa, que la llamó Mar del Sur. También la Patagonia, o el primer documento disponible acerca del idioma cebuano de Filipinas. Refiere Pigafetta sobre sí mismo. En el año de 1519 me hallaba en España en la corte del rey Carlos V, rey de romanos, en compañía de Monseñor Cheregato, pronotario apostólico entonces y predicador del Papa León X, de santa memoria, quien por sus méritos fue elevado a la dignidad de obispo y príncipe de Teramo. Ahora bien, como por los libros que había leído y por las conversaciones que había sostenido con los sabios que frecuentaban la casa de este prelado, sabía que navegando en el océano se observan cosas admirables. Determiné de cerciorarme por mis propios ojos de la verdad de todo lo que se contaba.
a fin de poder hacer a los demás la relación de mi viaje, tanto para entretenérselos como para serles útil y crearme a la vez un nombre que llegase a la posteridad. Se presentó la ocasión. Pronto supe que acababa de equiparse en Sevilla una escuadra de 5 naves destinada a verificar el descubrimiento de las Islas Molucas, de donde nos viene la especería, y que don Fernando de Magallanes, gentil hombre portugués y comendador de la Orden de Santiago de la Espata, que ya más de una vez había surcado con gloria el océano, estaba nombrado comandante en jefe de esta expedición. Trasládame en el acto a Barcelona para solicitar de su majestad permiso para figurar en el viaje. Provistos de cartas de recomendación, me embarqué para Málaga, donde debí esperar 3 meses antes de que la escuadra se hallase para zarpar. A mi regreso a Italia, su santidad el soberano pontífice, entonces Clemente VII, ante quien tuve el honor de presentarme en Monterrossi y de referirle las aventuras de mi viaje, me acogió con bondad y díjome que le sería muy agradable poseer una copia de mi diario de viaje. Híceme pues un deber en deferir lo mejor que pude a los deseos del Santo Padre, a pesar del poco tiempo de que disponía. Bien, Pigafetta tomó notas cada día del viaje. El 10 de agosto de 1519 parten de Sevilla las naves y ya provistas de víveres, parten por el río Betis. La tripulación de hombres arriban en Sanlúcar de Barrameda para reabastecerse y recibir la Santa Misa. El 20 de septiembre parten hacia Gran Canaria para repostar carne, madera y agua. Estuvieron durante 3 días hasta que el tiempo mejoró y permitió seguir la marcha hacia Etiopía. Pigafetta describe en su relación las fuertes condiciones climatológicas que hacían complicado controlar los barcos. Vemos la alimentación vegetal en los barcos. El garbanzo o chícharo, Cicer arietin, que es una leguminosa de la familia de las fabáceas con flores blancas que se desarrolla en vaina. Y este es el fruto o chícharo. El membrillo, que es rico en vitamina C. Decían de Magallanes que por su gran devoción religiosa estaban protegidos del escorbuto, aunque luego se desarrolló el escorbuto. Pero decían que lo que les salvó fue su fuerte devoción religiosa, pero se comprobó que el membrillo era rico en vitamina C, con lo cual tenían también otra riqueza. Tenemos aquí la cidonia oblonga, comúnmente llamado membrillo o membrillero, que llevaban en la dieta. También la banana, Magnoliophyta paradisiaca del Linneo, el maíz, Cea maíz del Linneo, el Artocarpus altilis del Linneo, que es el fruto del árbol del pan, y por supuesto el vino de Jerez. En la circunnavegación hay que destacar este uso. Durante 3 meses estuvieron navegando por el Pacífico sin ver tierra alguna, y la moral por los suelos, las fuerzas devastadas y la comida escaseaba cada vez más rápido, salvo cuando podían capturar algún tiburón. Al poco tiempo llegaron a unas islas llamadas Cipangú, pero según Pigafetta eran muy ricas, pero pasaron por más islas y no pudieron atracar por la hostilidad de los habitantes. Pasando ya 26 meses, cuando por fin llegaron a Molucco o Islas Molucas, fueron bien recibidos y se reabastecieron de agua y alimentos. A finales de diciembre zarparon rumbo a España. Pero a lo largo de la travesía se topaban con varias islas donde se practicaba el canibalismo. Algunas eran muy ricas en frutos y animales. En febrero o marzo, primeros de marzo de 1522, llegaron al reino de Siam. Aquí la tripulación se vio sorprendida por una gran cantidad de frutos que nunca se habían visto en Europa, y además que eran muy grandes, más grandes que una sandía. El 11 de febrero entraron en el océano y por fin se pudieron abastecer de víveres y de agua. Pero muchos ya estaban enfermos de escorbuto.
El 16 de marzo de 1521 llegaron a Zamal, donde atracaron detrás de una isla prácticamente deshabitada. Allí se abastecieron de frutas frescas y diversos vegetales. En marzo de 1522 llegaron al reino de Siam. A finales de marzo llegaron a la isla de Matán, donde atracaron en el puerto para conocer a la gente que vivía allí, y también se volvieron a abastecer de alimentos frescos que duraban muy poco porque se ponían putrefactos a los pocos días. El 27 de abril de 1521, en la isla de Matán, muere Fernando de Magallanes. Fue herido de gravedad en una pierna y muere este día. Fue sustituido por Duarte Barbosa, un portugués que era su primo, y luego por Juan Serrano, que murió días después en dicha isla, después de ser capturado por los caníbales. Después de este suceso, zarparon para Filipinas. El 6 de noviembre de 1521, con la ayuda de un piloto local capturado, encontraron 4 de las 5 principales islas. Las 5 principales islas eran Ternate, Tidore, Motil y Maquián. Eufóricos, pues dispararon toda su fuerza y artillería cuando entraron en este puerto. Entonces tenemos aquí un mapa de la época de las Islas Molucas. Tidore era un nombre de una pequeña isla y una ciudad en las Islas Molucas, en Indonesia Oriental, localizada muy cerca de la costa occidental de la isla mayor de Halmahera, en aguas de este mar. Y aquí vemos la situación de las islas. En indonesio eran Maluku. También fueron conocidas como las Islas de las Especias y las Especieras o la Especiería. Hablamos de la especiería, pero no sabíamos exactamente. Las Islas Molucas son la especiería. Son un archipiélago de Indonesia, que se compone de numerosas islas que cubren un área extensa delimitada por la isla Celebes y las islas menores de la Sonda, y al este por la isla de Nueva Guinea. Estas islas se hicieron famosas durante los siglos XV y XVI, cuando portugueses, españoles, ingleses y neerlandeses libraron batallas para controlarlas, debido a que de ellas se obtenían las maravillosas especias, muy necesitadas por Europa. Era la única región donde se producía. Y hablamos un poquito de las especias. Una de las 7 especias principales era la miristica o árbol de la nuez moscada, la Mystica fragans. El árbol del clavo, clavo de olor o clavero, el Syzygium aromático. Y este es el mapa de la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Lo pongo para que se vea especialmente en esas islas se obtienen las 7 especies. Dentro de estas especias estaban, además de las que hemos visto, como la nuez moscada y el clavo, tenemos el azafrán, el jengibre, el sándalo, la canela y la pimienta negra. Tenemos el azafrán, el Crocus sativus, el sándalo, Santalum album, el jengibre, Gingiber officinale, la canela, Cinnamomum verum, la pimienta negra o Piper nigrum, otra imagen de la canela. En febrero o primeros de marzo de 1522, al llegar a Siam, volvieron a obtener muchos frutos que crecían. Estos frutos nunca habían sido vistos en Europa. El 6 de septiembre, por fin, entraron en la bahía de San Lucas. Entraron solo 18 hombres. La mayor parte de estos 18 hombres estaban muy enfermos. El recorrido del viaje fue de 14.460 leguas, logrando así recorrer el mundo en unos 3 años. Pigafetta termina su relación del viaje escribiendo el momento en que fue recibido por el rey de España. Partiendo de Sevilla, pasé por Valladolid, donde presenté a la Sacra Majestad de Don Carlos no oro ni plata,
sino cosas para obtener mucho aprecio de tamaño señor. Entre las otras le dio un libro escrito por mi mano, con todas las cosas pasadas día a día en nuestro viaje. Esta expedición, en la que zarparon 243 hombres, de las 5 naves que zarparon solo regresó la nao Victoria, 18 hombres desnutridos, deshidratados, enfermos, y la nueva enfermedad, el escorbuto, aunque todavía no era conocida por dicho hombre, llevó a la muerte a más de la mitad de los hombres que embarcaron en septiembre de 1519 de Sanlúcar de Barrameda. Tras el regreso de la nao Victoria, el rey Carlos I se dispuso a conquistar para España las Islas Molucas y tener así el control de todas las especias que allí se encontraban. Se creó una nueva casa llamada la Casa de la Especiería en La Coruña. Portugal, por su parte, quería también el dominio de esas tierras, por lo que comenzó una carrera a contracorriente por parte de ambas potencias. La Casa de Contratación de la Especiería, también llamada Casa de la Especiería. Lo más significativo fue su fundación en el año 1503 por orden de los reyes católicos de la Casa de Contratación de Indias en Sevilla, teniendo esto como antecedente, con el objetivo de controlar y registrar el comercio de todas las mercancías y suministros relacionados con el comercio de Indias, así como para fiscalizar las mercancías, sobre todo el oro y plata, provenientes de los otros territorios americanos. La monarquía española organizó varias expediciones navales para encontrar el paso marítimo alrededor de América. La concesión y funcionamiento de esta Casa de la Especiería en Galicia tuvo lugar en 1520. Algunos nobles locales, entre los que destacaba Fernando de Andrade, solicitaron que se centralizase en el puerto de La Coruña todo el comercio de especias que iba a abrirse a raíz de la expedición de Magallanes. Argumentaban que La Coruña era un puerto muy seguro, que no tenía los fueros y libertades que limitarían el poder de la corona en otros puertos cantábricos, y sobre todo que estaba más cerca de Sevilla de los mercados clave de especias en el noreste de Europa. Tenemos aquí el retrato del monarca Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. El emperador Carlos concedió a la ciudad la licencia para la creación de la especiería, y uno de los personajes relevantes que intercedieron en favor de la creación de esta casa de la especiería en La Coruña fue Jofre García de Loaiza, quien junto con un poderoso grupo de comerciantes se comprometió a sufragar y liderar la expedición, con objetivo de tomar posesión de las Islas Molucas para la corona española. Y partió la expedición de esta Casa de la Especiería a las Islas Molucas en 1525. Esta casa de contratación supuso un importante impulso económico para La Coruña, pero también convirtió la ciudad en un atractivo objetivo para los piratas y los enemigos de la corona española. En cualquier caso, la duración de esta institución fue muy breve, solo 7 años después de su creación. En el año 1529, y cuando la expedición de Jofre García de Loaiza todavía no había regresado, se produjo la desaparición de la Casa de la Especiería como resultado de los acuerdos alcanzados entre España y Portugal en el Tratado de Zaragoza, por el que el emperador cedió a Portugal sus derechos sobre las islas de las especias, a cambio de una gran suma de dinero. Y nada más,
Muchísimas gracias Qué por bonito. vuestra atención. Pues mira, ha sido precioso hoy, de verdad. Sí, muy bonito. Muy bonito. Qué Yo me he quedado con interesante, ganas qué de ver más, ¿no? interesante, sí. Me he quedado con ganas de ver más. De verdad. Mira, que interesante, ¿no? Muy interesante. Ha sido una lección de historia, más que de Y farmacia. eso se ha quedado quieto ya, ¿no? Bueno, porque también está hablando de la hierbita. No, pero ya eso no importa. Ahí viene ya Valeria, ¿no? Qué interesante, de verdad. ¿Y eso cómo se puede tener? ¿Tú no has hecho Me una...? alegro. De todas maneras, Ah, que está hablando eso, está hablando. Ah, bueno. Vamos a decir, vamos a tocar las palmas para que se entere. Voy a buscarla. Valeria. Valeria. Muchísimas gracias por vuestra atención. Las gracias a ustedes siempre nos trae cosas muy interesantes. toca. Y los leo con el caso.